Dios les bendiga, amados hermanos. Soy la doctora Licha Rivera y quiero saludarles a nombre del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la región Sudeste. Hoy, como parte del programa Enfoque a la Escuela Bíblica, vamos a estar hablando de la lección número 8 del leccionario 48, que se titula Santidad es excelencia de vida. Esta lección tiene base bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 1 al 21. La afirmación fundamental es, cuando Dios nos llama para ser santos, nos llama a ser distintos y más conscientes de sus propósitos. Para esta lección es bien importante poder reconocer e identificar cuál es el significado de la palabra santo, pero en el contexto de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Lo primero que notamos en este pasaje es que la palabra santo comienza con letra minúscula porque se aplica al pueblo y no directamente a Dios. A diferencia cuando la palabra santo la vemos en la Biblia que aparece con letra mayúscula, que suele referirse a Dios mismo o al Espíritu Santo, como en muchos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento. En esos casos el sentido cambia completamente, porque ya no es algo consagrado a Dios, sino que describe la naturaleza divina misma. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4, vemos que dice el Santo de Israel con santo con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque este es uno de los títulos característicos de Dios en el libro de Isaías y señala a Dios mismo su pureza, su perfección y su total separación del pecado. Dios es santo por naturaleza. Y sin embargo, vamos a ver aquí cómo Dios se vincula con el pueblo de Israel para redimirlo y para guiarlo. ¿Y qué implica cuando se refiere a Dios la palabra santo? Mire, Dios no es como nosotros, no es como los seres humanos. Su naturaleza es totalmente distinta. Él es puro, él es sin mancha, sin pecado, sin corrupción. Él no comparte nuestras limitaciones, nuestros errores o nuestras debilidades. Su ser y su actuar no dependen de circunstancias, ni está afectada por el pecado. Él es la fuente de toda existencia y en él habita la perfección absoluta. La santidad de Dios significa que toda su esencia y sus acciones son justas, son verdaderas y son buenas. En Él no hay maldad ni sombra de corrupción. Todo lo que Dios hace es correcto, justo y bueno. Su santidad lo coloca por encima de todo lo creado. Por eso Él es digno de nuestro respeto, de honor, de gloria, de nuestra reverencia y nuestra alabanza. Santo, esa palabra en el contexto de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, proviene de la raíz Kadash, que significa literalmente ser apartado, consagrado, dedicado a un propósito especial. En este contexto se refiere a una condición de separación. El pueblo de Israel es descrito como uno santo porque ha sido apartado, ha sido consagrado, ha sido dedicado a Dios para pertenecerle exclusivamente. La palabra, algunas versiones bíblicas dicen únicamente, exclusivamente a Él y cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Esto enfatiza ciertos aspectos. Primero, separación. Israel fue separado de las demás naciones para vivir conforme a los mandatos de Dios. Número dos, pertenencia. Lo santo pertenece a Dios de forma exclusiva porque Él es santo. Propósito. No se trata solo de una identidad, sino que es una misión activa que distingue a Israel como representante del carácter de Dios ante el mundo. Hay otros propósitos que vamos a ver en detalle. El propósito de reflejar el carácter de Dios. Israel debía mostrar con su conducta diaria
con cosas tan comunes como lo que comían, lo que hacían en su vida cotidiana, cómo trataban a los necesitados, esto está en los versículos 28 y 29. Ellos tenían que demostrar que pertenecían al Dios que es santo, al Dios que es justo, al Dios que es compasivo. Por lo tanto, su estilo de vida sería el testimonio visible del carácter de Dios. Número dos, el propósito de servir como modelo a las naciones. Miren, el pueblo de Israel no existía solo, no existía en aislamiento. Su manera de vivir, por ende, debía provocar que todas las demás naciones reconocieran la sabiduría y justicia del Dios de Israel. Deuteronomio 4, 6 al 8. La santidad entonces tiene una función representativa. Tercer propósito, fidelidad y testimonio continuo. La elección divina, el haber escogido Dios al pueblo de Israel implicaba una responsabilidad, porque ser pueblo único significaba guardar fidelidad al pacto. El propósito no era la superioridad o que fueran mejor que todo el mundo, sino la consagración, un llamado a servir, a obedecer y ser testimonio del reino de Dios en medio de un mundo pagano. La santidad no es solo separación del pecado, sino una consagración activa a una misión divina, que es el vivir de manera comprometida con ese llamado de Dios y cumplir activamente el propósito de Dios, sirviendo al propósito de Dios. Vamos a ver ahora una comparación entre Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Por qué? Porque ambos capítulos presentan la misma lista básica de animales limpios e inmundos. Vemos que Deuteronomio 14 reafirma lo establecido originalmente en Levítico capítulo 11. Aquí los animales limpios representaban que el orden, la pureza, el respeto por la vida según el diseño de Dios, mientras que los inmundos estaban relacionados con la impureza, la descomposición o la mezcla de funciones dentro de la naturaleza. Por lo tanto, estas leyes que se le dan al pueblo de Israel les iban a ayudar a mantener esa identidad como pueblo santo, separado para Dios. A lo largo de la historia, diversos intérpretes han ofrecido varias formas de poder entender por qué Dios estableció esa distinción entre lo limpio y lo inmundo. Algunos dicen que las leyes tenían propósito práctico relacionado a la salud, por ejemplo, porque podían evitar ciertos alimentos que causaran enfermedades en un clima cálido. Y como no tenían los métodos modernos que tenemos nosotros hoy día de conservación y preservación de alimentos, pues era entendible. Otros las ven como normas culturales que ayudaban a Israel a mantener su identidad y a poder diferenciarse de los pueblos paganos vecinos, cuyas prácticas alimentarias estaban ligadas a cultos paganos, a cultos que rendían idolatría, rendían culto a dioses paganos. Otros intérpretes apuntan más al sentido teológico, que decían que los animales limpios representaban el orden y la integridad dentro de lo que es la creación de Dios, mientras que los inmundos simbolizan la mezcla, el desorden y la impureza. Aquí yo les quiero presentar una tabla en la que pueden ver las diferentes categorías de estos animales y poder identificar cuáles eran considerados limpios y cuáles eran considerados inmundos según su categoría, comenzando con la de animales terrestres. El requisito para que fuesen animales limpios es que deben tener pezuñas hendidas y rumiar. Sabemos que rumiar es cuando mastican el alimento, lo tragan, vuelven a llevarlo a la boca para volver a masticarlo. Animales como por ejemplo el buey, la oveja, la cabra, el venado y la gacela. En esta categoría de animales terrestres, aquellos que no cumplen ambas condiciones de tener pezuñas hendidas y rumiar, que solo cumplen una o ninguna, eran considerados inmundos. Por ejemplo, el cerdo. ¿Por qué? Porque tiene pezuñas, pero no rumia.
También está el camello, la liebre y el conejo. La segunda categoría es animales acuáticos. Estos animales, para ser considerados limpios, deben tener aletas y escamas. Por ejemplo, trucha, salmón, tilapia y sardina. Aquellos que no tienen aletas ni escamas eran considerados inmundos, como el camarón, la langosta, el cangrejo, el águila, el bagre o el tiburón. Las aves. En esa categoría, aquellas aves limpias que no eran no carroñeras ni depredadoras, como por ejemplo la paloma, la codorniz, la gallina y el pavo, se consideraban limpios, pero todas esas aves que eran cazadoras y carroñeras, como el águila, el buitre, el cuervo, el búho y el halcón, eran inmundos. Insectos. Algunos salteadores eran permitidos, como por ejemplo los que llamaban las langostas, los grillos, langostas pero de insectos, y los saltamontes. Todos los demás insectos eran prohibidos. Las moscas, las abejas, los escarabajos y las cucarachas. En la categoría de reptiles pequeños y animales del suelo, ninguno se consideraba limpio. Todos esos animales eran inmundos. Estamos hablando aquí de animales como serpientes, lagartijas, ranas, ratones y topos. Ninguno de ellos estaba permitido. Ninguno de los animales inmundos estaba permitido comerlos. Vamos a ver ahora algunas posibles razones históricas, culturales y religiosas por las cuales Israel consideraba el cerdo un animal impuro. ¿Por qué traigo esto? Porque algunas de las preguntas que surgen entre la comunidad latina que ingerimos y comemos el cerdo es porque se cuestionan por qué y algunas personas hoy día siguen sin consumirlo. Pero vamos a ver las verdaderas razones contextuales históricas, culturales y religiosas detrás de esto. Primeramente, en la mitología de Egipto, el cerdo tenía asociaciones negativas. El dios Set fue representado en un momento dado como un cerdo, por lo tanto, eso convirtió ese símbolo del cerdo en impureza y abominación. Aún así, en Egipto algunas clases bajas comían cerdo, pero no era un alimento sagrado ni tenía ningún prestigio. En otras culturas del antiguo Cercano Oriente, el cerdo era considerado despreciable y también lo relacionaban directamente con dioses del inframundo. Lo usaban en rituales de purificación, lo usaban en rituales de resolución de conflictos y el sacrificio de este animal estaba vinculado con la muerte y con la impureza. En Mesopotamia y entre los pueblos cananeos, los cerdos también eran vistos como impuros y su presencia era indeseable en lugares sagrados. Los restos arqueológicos confirman que los pueblos que no eran israelitas criaban y comían cerdo, mientras que los israelitas, especialmente en el interior de Canaán, evitaban comerlo. En resumen, el rechazo al cerdo en la ley israelita tenía ciertas raíces religiosas, culturales y prácticas. ¿Ok? Se asociaba con la idolatría y la impureza en aquellos tiempos y el no consumirlo, el que la ley impusiera que el pueblo de Israel no debía consumirlo, servía para que el pueblo pudiese mantener esa identidad como pueblo de Dios separado de las costumbres paganas de esos pueblos que le rodeaban. Otras dos prohibiciones están en Deuteronomio capítulo 14, versículos 1, segunda parte y versículo 21b. Primero, no cortarse ni raparse por los muertos. En otras palabras, no hacerse cortaduras, no lacerarse, ¿verdad? No raparse, no afeitarse la cabeza como señal de luto cuando alguien moría. Esto era muy común entre los pueblos paganos, porque de esta forma ellos intensificaban su dolor. También creían que esto podía agradar o apaciguar los espíritus de los muertos. Esto lo vemos en Levítico capítulo 19, versículo 28. También en el capítulo 21, versículo 5. Incluso los profetas de Baal hacían eso, se cortaban, se laceraban, se rapaban la cabeza cuando clamaban a su dios Baal. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Por lo tanto,
El pueblo de Israel no debía imitar esas costumbres porque su relación con Dios no se basaba en supersticiones, su relación con Dios no se basaba en rituales paganos, sino en fe, en obediencia y en esperanza en el Dios vivo. Segunda prohibición de Deuteronomio capítulo 14: no cocinar al cabrito en la leche de su madre. En aquel tiempo, algunos pueblos cananeos lo hacían como parte de rituales religiosos para diferentes cosas, entre ellas pedir fertilidad o pedir bendiciones durante la cosecha. Dios no quería que Israel adoptara costumbres religiosas paganas de todos esos pueblos que eran politeístas, servían a diferentes dioses. ¿Ok? Además, esta orden también se dice que podía tener un cierto sentido de respeto y compasión hacia los animales, porque sabemos que la leche materna debía servir para alimentar las crías y para dar vida, no para cocinar la carne del mismito animal. Por lo tanto, era una forma de enseñar sensibilidad y cuidado hacia la creación. Hijos y pueblo santo. Miren, en Deuteronomio 14, Moisés instruye al pueblo recordándoles que las leyes dadas a Israel no eran cargas, sino que eran expresiones del amor y del propósito de Dios para su pueblo, pueblo al que Dios mismo llamó hijos y pueblo santo. Estas normas tenían el fin de protegerlos, de preservar su identidad, apartándolos de todas esas influencias y costumbres paganas que tenían todos esos pueblos vecinos. Como pueblo santo, Israel, ¿qué debía hacer? Distinguirse de las demás naciones en su manera de vivir. La identidad israelita no dependía del territorio donde ellos estaban, sino del pacto con Dios y de pertenecer a la familia del pacto mediante la circuncisión, que era requerido, y la obediencia a la Torá. Su diferencia de ser pueblo escogido y pueblo separado y elegido no era de poder o dominio, sino de una consagración, mostrando que seguir a Dios debía ser una decisión nacida del amor y la fidelidad al pacto. Cuando decimos que con la venida de Jesús Dios estableció un nuevo pacto, no quiere decir que el pacto anterior, la ley dada por Moisés, haya sido eliminada o haya sido anulada, sino que Jesús lo llevó a su cumplimiento perfecto. El mismo Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, Jesús cumplió en su vida, muerte y resurrección todo lo que la ley apuntaba. Mostró el verdadero sentido espiritual de los mandamientos e hizo posible que el ser humano, que todo ser humano pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios, no por obligación externa, sino por una transformación interna a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Como declara Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Y en su enseñanza Jesús resumió la ley en un solo principio, que es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, versículos 37 al 40. En otras palabras, el amor a Dios y al prójimo son la esencia de toda la ley. Por eso, bajo el nuevo pacto, la obediencia a Dios brota de una fe viva y de una relación transformadora con Cristo. Ya no se basa en que guardar los preceptos externos, sino de una obediencia del corazón que nace del Espíritu. ¿Eh? Las sombras del antiguo pacto, esos rituales, esas restricciones alimentarias que discutimos y los días sagrados han sido cumplidos en Cristo. Ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Romanos 6, versículo 14. Guiados por el Espíritu Santo que escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Él nos capacita para amar
como Cristo amó, para servir con sinceridad y para andar en toda justicia. Es importante hablar en esta clase y poderles explicar un evento histórico que se narra en Hechos 15, que eventualmente se denominó el Concilio de Jerusalén. Este evento histórico muestra cómo la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, afirmó que la salvación no depende de las obras ni del cumplimiento de la ley, sino de la gracia de Cristo. Esto fue una reunión de líderes de la iglesia, entre ellos estaban Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago, para consultar los apóstoles y los ancianos acerca de una controversia doctrinal. Había que determinar en aquel momento si los creyentes gentiles debían circuncidarse o no y si debían guardar la ley de Moisés para ser salvos. Recuerden que habían maestros enseñando, maestros judíos queriendo enseñar a los gentiles que si no hacían estas cosas no podían obtener la salvación. Después de escuchar estos testimonios, después de haber reconocido la obra del Espíritu Santo entre los gentiles, los apóstoles concluyeron que la salvación no depende de cumplir los ritos o las leyes mosaicas, sino de la gracia de Jesucristo. Hechos 15, versículo 11. No era necesario seguir esos rituales para ser parte del pueblo de Dios. Y en esta reunión, en este concilio, se establecieron cuatro recomendaciones prácticas para mantener la comunión entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Número uno, no comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer animales estrangulados y de consumir sangre. Hechos 15, 20. Esas eran las cuatro restricciones establecidas ahí. Estas instrucciones no eran requisito para salvación, sino fueron normas que se establecieron, normas de convivencia que promovían el respeto mutuo y la unidad de la iglesia. De este modo, ¿qué se quería evitar? Se quería evitar que hubiesen prácticas que los creyentes judíos consideraban que eran ofensivas e impuras según su tradición, ¿ok? Y también querían preservar la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Aquí hay unos principios espirituales bien importantes. Primero, el respeto por la vida. ¿Por qué? Porque la sangre simboliza vida. En Levítico 17:11, Dios enseñó a valorar la vida. Segundo principio, separación del paganismo. En el mundo antiguo, la sangre y los animales ahogados se usaban en diferentes rituales a dioses paganos. Por lo tanto, ¿ok? Era uno de los principios espirituales. Unidad de la comunidad. Los creyentes gentiles respetaban las sensibilidades de los judíos convertidos, evitando aquellas prácticas que pudieran causar discordia, que pudieran causar divisiones. ¿Cómo lo aplicamos nosotros hoy día? Nosotros hoy siendo llamados a vivir por los mismos principios espirituales. Primero, nosotros también tenemos que valorar la vida. Nosotros también debemos evitar aquellas prácticas que se asocian con todo lo inmoral y cosas paganas. Hoy día hay diferentes prácticas alrededor nuestro que se consideran inmorales y paganas. Por lo tanto, tenemos nosotros que alejarnos de todo tipo de práctica que se asocie con eso. Cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a esto. ¿Por qué? Porque el no hacerlo, ¿ok? El hacer algo que ofenda o debilite la fe de otro, no debo hacerlo. ¿Ok? Romanos 14, versículos 13 al 15 y Primera de Corintios 8 del 9 al 13. En fin, no es lo que comemos lo que nos separa o acerca a Dios, sino cómo nosotros vivimos, cómo amamos y cuidamos la comunión dentro de su pueblo. La santidad en la vida cristiana. Miren, la santidad es una característica esencial del creyente. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es lo que nos distingue como pueblo de Dios. Así como Israel fue llamado a ser santo, también nosotros los creyentes somos llamados a reflejar el carácter santo de Dios en toda nuestra manera de vivir. Levítico capítulo 19, versículo 2 y Primera de Pedro
capítulo 1, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo se refiere a los creyentes como santos, no porque sean perfectos, sino porque han sido apartados por Dios y consagrados para Él por medio del Espíritu Santo. Miren, cuando alguien entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo separa de su viejo estilo de vida y lo dedica a los propósitos de Dios. La santidad no termina ahí con ese evento, sino que es un proceso continuo en el cual el creyente crece cada día en su relación con Dios, en el que el creyente aprende a conocer su voluntad, a discernir lo que agrada y lo que no agrada al Señor. Hebreos 5:14 y Romanos 12:2. En este crecimiento espiritual, que es un proceso continuo, es el que nos capacita para que vivamos con integridad, con sabiduría y con fidelidad. Por ende, vivir en santidad es permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro carácter, renueve nuestros pensamientos con la mente de Cristo, renueve nuestras acciones conformándonos a la imagen de Cristo y reflejando en todo, no en algunas cosas, en todo, el amor, la justicia y el carácter de Dios. Efesios 4:22 al 24 y Gálatas 5:22 al 23. Pero saben que la santidad no es una carga. La santidad es vida plena que brota del amor a Dios. Jesús lo expresó claramente. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Pero también su palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, el obedecer, y el vivir la palabra de Dios en nuestras vidas no es gravoso. No nos pesa, no es una carga, no es algo que debo hacer. Por obligación en el sentido negativo de algo que no quiera yo hacer. Al contrario, el obedecer su palabra habla de cuánto amor y es la forma práctica que yo demuestro el amor a Cristo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice el Señor. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no solo en la iglesia, sino también en todas aquellas cosas sencillas y cotidianas. Esa santidad no proviene de lo que tú puedas hacer con tus propias fuerzas, de lo de las buenas obras que tú hagas, sino proviene de la obra transformadora del Espíritu Santo. Él es quien te enseña a pensar, Él es quien te enseña a hablar y a actuar conforme a Cristo. Por eso la verdadera santidad no la demostramos solo con palabras, no la demostramos con apariencias, sino con una vida dirigida y transformada por el Espíritu Santo. Ser santos entonces es vivir conscientes de que pertenecemos a Dios y de que cada acción, todo lo que hacemos, por pequeño que sea, por pequeño que parezca, es una oportunidad para que tú y yo reflejemos a Dios en este mundo. Vivamos en santidad, porque Cristo viene a buscar una iglesia santa. Dios les bendiga y les guarde.